Camila, buen día. Hola, buen día. Gracias. Perdona que tardé 5 minutos. Pasa que abrí otro aula y el docente no llegaba y no puedo salir hasta que no llegue. Entonces por ahí se atrasan 5 o 6 minutos cada vez que hablo. Perfecto. Yo ya te molestaba por el WhatsApp. No, no me molestás para nada, pero te quería aclarar porque digo, para que no pienses que uno se olvida ni nada. No, sé que no. Gracias. Que tengan lindo día y buen fin de. Beso. Muchas gracias. Igualmente para vos. De nada, Adiós. gracias. Chau, chau. Hola chicos, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, perdón que empezó la clase más tarde, pero bueno, tienen que abrir todos los Zooms la misma persona al mismo horario y obviamente se complica. Bueno, primero felicitaciones por haber pasado la primera parte. Esta segunda parte es más procesal, ¿sí? Así que desde mi punto de vista les va a resultar seguramente más interesante porque ya sí vamos a ver cosas más que surgen del código procesal, ¿sí? Y que son más procesales, no tan teóricas como quizá las que nos tocó ver en la primera parte. Bien, ya tuvieron igual una primera clase, si no me equivoco, con el doctor Espinosa el miércoles. ¿Qué vieron el miércoles? ¿Principios? Empezamos a ver los principios procesales. Bien, bueno, en relación a los principios, quizá ustedes los vean también como una parte muy teórica, ¿no? Que lo es, pero piensen que todo lo que vamos a ver en la segunda parte, de hecho en la bolilla que vamos a ver hoy también, todo se relaciona con principios, ¿sí? Y lo que siempre les digo que tengan en cuenta para estudiar la segunda parte, los principios se les puede preguntar que den un concepto, pero ¿qué es lo que más se les va a preguntar? Es ejemplos. ¿Y cómo van a poder dar ejemplos? Cuando ven cómo se aplica ese principio, ¿sí? En las distintas partes del proceso, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Entonces, no solo piensen, uy, esto es teórico, me tengo que aprender de memoria, no, de memoria nada. Tengo que entender el principio, ¿sí? Y tengo que saber con qué parte se relaciona cada principio. Hoy vamos a ver algunos, ¿bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? La bolilla de actos procesales. No vamos a llegar a verla toda, voy a tratar de que la veamos en 2 clases, pero creo que es probable que necesite una más. Así que vamos a empezar. ¿De dónde se estudia esta bolilla? ¿Sí? Tienen que tener arriba de la mesa el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a estudiar desde el artículo 115 en adelante. Ténganlo porque vamos a ir viéndolo, vamos a ir leyendo artículos entre todos, y bueno, y es importante que hagan el seguimiento de la clase con el código. Por otro lado, también van a tener que leer una acordada de la Suprema Corte, que es la 3975 del 2020. Esta acordada yo se la subí al campus, así que si ustedes van al campus, a la parte de la bolilla de actos procesales, ya le habilité para que puedan ver todo. Hay cosas que vamos a ver hoy y la gran mayoría son cosas que vamos a ver la clase que viene, pero ahí ya tienen esta acordada para que la puedan ir descargando, y también hay un modelo de un escrito que vamos a ver en esta clase. Por otro lado, ¿con qué se complementa esto? Dijimos el código, la acordada, y también, obviamente, con eso solo no sirve, van a tener que complementarlo con la bibliografía básica que sugiere la cátedra, que puede ser Palacio, puede ser Arasi, Gossaini, Fenoquieto, de donde sea que ustedes estén estudiando, ¿sí? Ahora sí les puede venir bien un código comentado para estudiar, porque como vamos a ver artículos, es más fácil si ustedes leen el artículo y la explicación del artículo en el código comentado. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver entonces hoy? ¿Qué son los actos procesales? Ustedes imagínense un proceso, ¿sí? Como un cuento, que va, no sé si ya vieron con la doctora Pereira, que va a contar de 3 etapas, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo estos actos procesales se van uniendo cronológicamente para formar lo que vendría a ser el proceso. En cuanto al concepto de actos procesales, lo que tienen que saber es que son hechos voluntarios
que tienen por efecto directo e inmediato la constitución, el desenvolvimiento y la extinción del proceso. Entonces, esta unión de actos procesales, cronológicamente, van a ir formando el proceso. Estos actos procesales, ¿de quién pueden provenir? ¿De quién se imaginan ustedes que van a provenir estos actos procesales? ¿De las partes? De las partes, ¿de quién más? ¿Quién más va a formar parte del proceso? El juez. El juez, de las partes, del órgano jurisdiccional, y van a ver también que van a formar parte del proceso terceros, ¿sí? Que ahora vamos a ver en qué medida cada uno de estas intérpretes del proceso participa en el mismo. Bien. El programa pide una diferenciación entre lo que son los actos jurídicos del derecho civil y los actos procesales. Lo que tienen que saber es que hay una relación de especie y de género, ¿sí? El género son los actos jurídicos del derecho civil, y una especie de estos actos jurídicos son los actos procesales. ¿Qué los hace actos procesales? La conexión de este acto jurídico con el proceso, ¿sí? Esa es la diferencia, con un proceso judicial. Esto se los menciono porque lo van a ver en el programa y seguramente, bueno, en todos los libros que mencionamos recién lo van a tener también. Bien. En cuanto a la clasificación, dijimos que va a haber actos procesales que van a provenir de las partes, del órgano judicial y de terceros. Entonces, en cuanto a los actos procesales que provienen de las partes y peticionarios, ¿cuál es la diferencia entre partes y peticionarios? Si el proceso es voluntario o contencioso. Partes están en un proceso contencioso y los peticionarios en uno extra contencioso. En uno, sí, voluntario. Bien, perfecto. Entonces, ya sea las partes o peticionarios, van a actuar en el proceso, ¿sí?, en virtud de cargas. Y acá es donde entra uno de los primeros principios, que no sé si ya lo habrán visto el miércoles o todavía no, que es el principio dispositivo. Bien, un ejemplo clarísimo de cómo actúan las partes dentro del proceso es el siguiente. En el supuesto de que el demandado, por ejemplo, que tiene un plazo de 10 días, imaginémonos, para contestar una demanda, ¿sí? Y no contesta la demanda en ese plazo de 10 días, ¿qué va a suceder? Pierde la oportunidad de contestar. Perfecto. Acepta lo que dice la demanda. No acepta. Pierde su oportunidad de defenderse, ¿sí? Entonces, ¿se le va a imponer una multa al demandado por no contestar la demanda o por no contestarla en término? No, ¿sí? Ahora, en virtud del principio dispositivo y como es una carga de las partes, si no contesta la demanda, pierde la oportunidad para hacerlo, se perjudica a él, ¿sí? Entonces, las partes actúan en virtud de cargas, lo que no hacen en el momento procesal oportuno, no lo van a poder hacer después, pierden su momento para hacerlo. Esta es la diferencia con los actos procesales que realiza el órgano judicial o los auxiliares del juez, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos sí actúan en virtud de un deber que tienen para ¿con quién? Para con el Estado, ¿sí? Para con todos nosotros. Entonces, ellos sí, en caso de que no cumplan con sus deberes, van a tener o van a poder tener una sanción por ello. Entonces, los actos procesales que provienen de las partes, ¿sí?, tienen que saber ustedes que las partes actúan en virtud de cargas, y en cambio el órgano judicial y sus auxiliares actúan en función de un deber que tienen. Recuerdan que vimos en la primera parte las causales de mal desempeño, o lo vieron eso con el doctor Espinosa, si no me equivoco,
y bueno, y con toda la parte de destitución de los jueces, ¿sí? Eso ya lo vimos. Entonces, es un claro ejemplo de la diferenciación que hay entre los actos procesales que realizan las partes y los actos procesales que realiza el órgano judicial. Por otro lado, también están los actos procesales que realizan terceros, y ahí depende de cómo actúen. Por ejemplo, el testigo, ¿sí?, que es citado, que es un tercero, ¿por qué? Porque no tiene intención, no es ni actor, ni demandado, ni es juez. Entonces se lo cita al proceso para esclarecer, ¿sí?, la verdad de los hechos y para ilustrar al juez y a las partes sobre un hecho puntual o una situación determinada que quiera probar alguna de las partes. El testigo sí tiene un deber. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de comparecer y a su vez tiene la obligación de ¿qué? De decir la verdad. Entonces sí tiene un deber. El perito que se lo cita o se ofrece ese medio probatorio en el proceso, ¿para qué? Para que informe o emita un informe sobre determinada situación, por ejemplo, un médico que revise al actor y que informe determinados puntos de pericia que van a solicitar las partes. En el caso de que no lo haga en término o que no presente el dictamen pericial, también va a ser pasible de una sanción. ¿Cuál es la sanción? Que se lo va a remover del listado de peritos. Entonces, los terceros van a depender de cómo actúen en el proceso. Continuando, vamos con lo más importante ahora. En cuanto a las formas, ¿vamos bien hasta ahora o tienen alguna duda? No. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Los testigos no tienen una sanción en caso de que no cumplan con el deber, ¿o sí? Sí, porque se los pueden ir a buscar con la fuerza pública si no comparecen a la audiencia. Claro. Ah, bien, perfecto. Y Gracias. si mienten en su testimonio y se prueba que mienten, se puede iniciar, no en el mismo juicio, porque sería ya un juicio penal, se le puede iniciar una causa por falso testimonio. Bien, gracias. Bien. Eso igual lo van a ver bien cuando vean medios probatorios. Bien, en cuanto a la forma de los actos procesales, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que en nuestro sistema no podemos realizar los actos procesales como nosotros querramos. Por ejemplo, no puedo presentar un escrito con las características que a mí se me ocurran. Yo tengo que respetar lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque actuamos en el proceso en virtud de un principio que seguramente también lo vieron, que es el principio de legalidad o instrumentalidad de formas. Yo no puedo elegir las formas en las cuales intervengo en el proceso. Ahora todo cambió bastante con las presentaciones electrónicas porque no me deja margen a elegir mucho. Pero, por ejemplo, antes, cuando se presentaba un escrito en formato papel, yo no podía presentar un escrito con tinta roja o con tinta, qué sé yo, verde. ¿Sí? Yo tenía que respetar lo que dice la ley, que ahora lo vamos a leer, y vamos a ver también cómo cambia con el tema de las presentaciones electrónicas en la actualidad. Bien, el primer punto que establece la ley del artículo 115 en adelante es que obviamente los escritos tienen que estar redactados en idioma nacional, ¿sí? Y en el caso de que haya alguna documentación en idioma extranjero, debe acompañarse su traducción realizada por un traductor público matriculado. Obviamente para que todos entendamos de qué se está hablando. En cuanto al artículo 118, que me da algunas pautas de cómo tienen que ser los escritos o qué información debe contener cada escrito, me gustaría que lo leamos entre todos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una hoja en blanco y se tienen que poner a redactar un escrito, antes de lo que yo tengo que pedirle, de lo que yo le quiero pedir al juez, hay una serie de información que yo tengo que brindar. ¿Para qué? Para identificar al abogado, a las partes, al proceso. Entonces tengo que cumplir con eso que va en lo que se denomina el encabezado del escrito. ¿Quién puede leer el artículo 118? Yo lo leo, profe. Bárbaro, a ver quién, así te veo también, ya que estamos. Prendo la cámara.
Ahí estamos, bárbaro. Redacción. Para la redacción de los escritos regirán las siguientes normas. 1. Confeccionarse con tinta negra o azul negra, manuscritos o a máquina, en O a caracteres máquina. Bien, legibles guarda. y sin claros. Bien, frenemos ahí. Ahora esto cambió cuando le damos la acordada, hay un cambio en lo que es manuscrito o a máquina. ¿Por qué manuscrito o a máquina? Antes se hacía a máquina, después se hacía a computadora, ¿sí? Y en el caso de que yo vaya al juzgado y tenga que presentar un escrito y no llego a volver al estudio porque se me vence un plazo, yo podía a mano alzada escribir, escribir y presentar el escrito con mi letra. Ahora vamos a ver que eso cambió, pero según el código procesal, esto sigue vigente. Dicen caracteres legibles y sin claros, ¿sí? Sin dejar espacios, sobre todo entre el último renglón y la firma. Eso siempre cuando los exámenes eran escritos, me acuerdo que les hacíamos firmar al final del examen, y algunos, no sé, la última palabra estaba en el renglón tercero, por ejemplo, y firmaban al final. Y les decíamos, guarda, porque se puede agregar, si viene una mano negra, puede agregar texto en el medio y tu firma está abajo. O sea, ¿quién queda como que escribió eso? El que lo firma abajo. Entonces, lo mismo en un escrito. Se firma en el último renglón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dejas un claro y alguien lo completa, el ejemplo que siempre nos daban a nosotros en la facultad es que si ponían páguese a la doctora Bustamante, o me obligo a pagar a la doctora, me comprometo a pagar a la doctora Bustamante la suma de pesos, 10.000, y está la firma abajo, y eso lo agregué yo en un claro que dejaron en un escrito. Es un ejemplo muy burdo, pero siempre fíjense que no hay que dejar claros porque se puede llegar a completar. Ahora eso no sucede porque las presentaciones son electrónicas, pero bueno, esto es anterior. Bien, ¿qué más? 2. Encabezarse con la expresión de su objeto, el nombre de quien lo presente, su domicilio constituido, y la enunciación precisa de la carátula del expediente. Las personas que actúen por terceros deberán expresar además en cada escrito el nombre de sus representados o cuando fueren varios, remitirse a los instrumentos que acrediten la personería. Bien, vamos antes. Encabezarse con expresión del objeto. El escrito tienen que saber ustedes que tiene que tener un título. Entonces, si yo pido una sola, por ejemplo, yo pido el préstamo del expediente, el título va a ser solicita préstamo del expediente. Si yo pido el préstamo del expediente, quiero pedir también el desglose de una documentación, quiero acompañar otra documentación, ¿sí? El título va a ser solicita préstamo, solicita desglose, acompaña documentación. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Por qué? Para que la persona que lo lea, al leer el título, ya sabe de qué va a hablar el escrito. No sé, la demanda va a ser presenta demanda de daños y perjuicios. Contestación de demanda, contesta demanda. ¿Sí? Siempre va a ir con un título que va a anticiparle al juez, o al funcionario, o al empleado judicial, o al funcionario en realidad, de qué va a hablar el escrito. ¿Sí? Después habla nombre de quien lo presente. Bueno, ahí tenemos que ver el tema de la representación, que yo no sé si ustedes ya lo han visto. Si actúa el abogado como apoderado o se actúa como patrocinante letrado. ¿Eso ya lo vieron? No. 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 Bueno, rápidamente. Sí. ¿Alguien quería hablar? No. Bien. Rápidamente. El abogado puede actuar en un proceso, ¿sí? De dos maneras, para representar a su cliente. O con un poder, ¿sí? Que ese poder se va a hacer ante un escribano, en donde el escribano va a decir, es como un mandato, ¿sí? Donde el abogado va a representar a su cliente, puede ser de dos maneras, o un poder general, que va a decir que lo va a representar en todos los juicios que esa persona tenga, o un poder especial, que va a decir que el abogado va a representar a esa persona solamente en ese juicio. Entonces se va a especificar la carátula y bueno, los datos del juicio. O, si no tengo poder, el abogado va a actuar como patrocinante. En ese caso,
el que se presenta en el escrito va a ser la parte, con el patrocinio letrado del abogado. Y todos los escritos van a requerir la firma de los dos, del abogado y de su cliente. En cambio, si yo tengo un poder, yo presento el poder, ya sea general o especial, en la primera presentación, y después no hace falta acreditar, o sea, ya está acreditada la personería, y va a presentar el escrito directamente, los escritos sucesivos directamente el abogado. ¿Bien? Entonces, en esta parte, si actúo con poder, y ya lo presenté, por ejemplo, en la demanda, el escrito va a iniciar con el nombre del abogado. Camila Bustamante, ahora vamos a ver qué datos, y qué es lo que se pide. En cambio, si no tengo un poder, va a ser el nombre de mi cliente con el patrocinio letrado de Camila Bustamante, y ese lo firmamos los dos. ¿Bien? Muy bien. Domicilio constituido. ¿Saben cuál es la diferencia entre el constituido y el real? ¿Cuál es el constituido? El del abogado, el del estudio del abogado, ¿sí? Nosotros, cuando ustedes se reciban y se matriculen, van a tener que tener un domicilio constituido, ¿sí? Por ejemplo, si no tienen un estudio, pueden poner el de su casa, pero tienen que constituir un domicilio. Bueno, enunciación precisa de la carátula del expediente, también hay que identificar en qué proceso se está presentando ese escrito, ¿sí? Carátula va a ser, no sé, en un daños y perjuicios, por ejemplo. Pérez contra González sobre daños y perjuicios. O puede ser una sucesión, o puede ser un divorcio. De lo que fuera es, ¿sí? Se pone la carátula y el número del expediente para poder identificar a dónde se presenta ese escrito. Y bueno, la representación, que es lo que vimos, y la firma por los interesados. Depende cómo actúe el abogado, quién firma ese escrito, solo el abogado o el abogado con su cliente. Ahora, si yo les doy este artículo, ¿sí? Y hacemos un ejercicio de que redacten un escrito, y ustedes redactan un escrito incorporando solamente esta información que dice el 118, va a estar mal el escrito. ¿Por qué? Porque les va a faltar información. ¿Quién viene a complementar esta información que le falta al artículo 118? La acordada que yo les dejé en el campus, que es la 3975. Antes del año pasado estaba la 2514, esa está derogada, la 2514 del 92. ¿Por qué? Porque el año pasado, en pandemia, ya se dictó, o empezó digamos, ya está vigente esta nueva, que es la 3975, que comenzó a regir a partir del 27 de abril del año pasado. Tiene la misma información, pero vamos acá más fuerte con lo que es la virtualidad, ¿sí? No es que se hizo a las apuradas por la pandemia, ya se venía tendiendo a la virtualidad. Pasa que en un contexto como el del año pasado, esto fue muy importante. ¿Para qué? Para que no se detengan los juicios y podamos continuar con los procesos que teníamos en curso y poder iniciar nuevos. Entonces, esta acordada, en cuanto a los requisitos de los escritos, me agrega alguna información que yo tengo que incorporar. Por ejemplo, teléfono celular de contacto del abogado, ¿sí? De ahora en más lo tengo que agregar al expediente, a la carátula, al encabezado. Bueno, esto ya estaba. Número de quit y condición impositiva del abogado, ¿sí? Si el abogado es monotributista o si el abogado es IVA inscripto. Datos de inscripción de matrícula. Saben que cuando ustedes se reciben y se matriculan van a tener un tomo y un folio que les va a dar el Colegio de Abogados de Mar del Plata. Datos previsionales, ¿sí? Va a ser su legajo previsional, que es a donde ustedes aportan, ¿sí? O los abogados aportamos, ¿sí? A la caja previsional. Ese dato también tiene que estar en el encabezado. Número del expediente. Carátula completa del juicio. Esto ya lo dice el artículo 118 y acá se reitera. Mención de la parte a quien representa, o sea, tiene que decir por la parte actora o por la parte demandada, ¿sí? Depende el abogado a qué parte representa. Esto no estaba antes.
Indicación expresa de los domicilios constituidos, esto sí. Habla de domicilios constituidos, ¿por qué? Porque ya desde el año 2018 empezaron a regir las presentaciones y notificaciones electrónicas. Entonces, el abogado, además del domicilio constituido físico, que es el de su estudio, va a tener un domicilio constituido electrónico. No es un mail, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis antes de continuar para explicar esto. ¿Qué es lo que se hizo? Y tendiendo a la virtualidad, ¿sí? Y para agilizar los procesos judiciales, de hecho se los voy a mostrar, a ver si tengo acá. Nos tuvimos que comprar en el 2018 esto, que es como un pendrive, pero se llama token. ¿Alguien escuchó hablar del token? ¿Alguien trabaja en un estudio jurídico? No, profe, pero en contrato sí. En contratos lo vieron. Sí. Bien. Bueno, esto es el token, que parece un pendrive, pero no es un pendrive. Esto es mi firma digital, ¿sí? Y es mi forma de acceder al portal de presentaciones y notificaciones electrónicas. Entonces, yo... Me dijeron que andan muy mal. No, ¿ahora o por lo general? No, por lo general, que a veces se cae, puede ser. A veces se cae, sí, a veces se cae. Pasa que lo que yo creo que sucede... Bueno, ahora vamos no me voy a adelantar. Primero explico cómo funciona y después te digo qué me parece de por qué a veces anda mal. Esto es una entrada, un puerto USB, entonces lo pongo en la computadora y tengo acceso a mi portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo desde ese portal? En primer lugar, puedo enviar escritos electrónicos que van a llegar al expediente. Se mandan al juzgado, ¿sí? Entonces ya no hace falta que yo imprima el escrito, lo firme y lo lleve a tribunales. No hace falta eso. Yo con mi token preparo el ¿Qué escrito sería, y lo profe? envío. ¿Un usuario y una contraseña, básicamente? Sí, tenemos, ¿cómo es en realidad lo que es el usuario? Es el número de quit de cada abogado y, después le sigue @notificaciones.scba.gov.ar, ¿sí? Cada abogado con su número de quit y después termina igual. Con la clave e ingreso, con esto en la computadora, ¿sí? Primero lo tengo que enchufar. Y ahí puedo enviar escritos a todos los expedientes, ¿sí? Desde mi casa, desde mi estudio, de donde sea que esté. Y por otro lado, en ese portal yo voy a recibir notificaciones, ¿sí? Que vamos a ver la clase que viene, qué es lo que son. Pero antes llegaba quizás una cédula al estudio, me la llevaba un oficial notificador al estudio y ahora esa cédula al estudio ya no va. Me la van a mandar electrónicamente a mi casilla del portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. Que vamos a ver la clase que viene cómo funciona. Esto cambió diametralmente todo el trámite del expediente, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense, yo teniendo esto y una computadora, no importa dónde esté, si estoy en mi estudio, si estoy en mi casa, si estoy en el sur, si estoy en el norte, si estoy en otro país. Yo puedo mandar escritos y recibir notificaciones y continuar trabajando. ¿Sí? Entonces, esta acordada viene a ayornar este sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero dice que hay que indicar en el encabezado los domicilios constituidos, no solo el físico, que es el de mi estudio, sino que también tengo que poner en el encabezado mi domicilio electrónico del token, ¿sí? ¿Por qué? Porque las notificaciones que vayan al abogado van a ir ahí. Y esa es mi firma electrónica. Cuando yo envío un escrito a través de este portal con el token, es como si lo hubiese firmado yo. Es mi firma, en realidad, electrónica. Bien. Y después también la acordada da una serie de requisitos que tiene que tener la presentación,
pero en realidad esta es las que son en papel, porque habla de en hoja A4 con un interlineado de 1,5, con espacio de márgenes simétricos, o sea, un espacio determinado que es 1,5 de interlineado, ya lo habíamos dicho eso, los márgenes del costado, y a su vez hay que poner la opción de márgenes simétricos, te dice qué tipo de letra hay que utilizar, que es, 3 tipos de letra, y el tamaño 12. Entonces yo tengo que cumplir en cada escrito, ¿sí?, con estos requisitos. Los que son electrónicos, obviamente, hoja 4 no, interlineado 1,5 no, porque ustedes tienen el escrito en su Word, por ejemplo, lo copian y lo pegan en el portal que yo les acabo de comentar, y es como que el sistema ya tiene prefijado una letra, una tipografía, un interlineado, todo, y se envía de esa manera. Pero en los que son en papel, sí hay que respetar esto. Bien. Si ustedes ven ahora, por favor, abran en el campus que les dejé un modelo de un escrito, que vamos a leerlo juntos. Buen día, tengo una pregunta. Sí. Que me quedó un poco dando vueltas, porque recién cuando estaba hablando del token decía que, porque dijo ambas cosas y no estoy segura si está bien ahora, que era entendido como el domicilio electrónico y a la vez como la firma. ¿Son ambas cosas entonces? Claro. ¿Funcionan como ambos? Tal cual, funciona como ambos. ¿Por qué? Porque este portal se llama de notificaciones y presentaciones electrónicas. Entonces, desde ese portal yo puedo enviar presentaciones, escritos, puedo enviar cédulas, puedo enviar oficios, y a su vez voy a recibir cédulas que me van a notificar a mí. Eso lo vemos la clase que viene, ¿sí? Cómo se notifica a través de este sistema. Pero las dos cosas, ¿sí? Entonces, si yo no ingreso a este portal y a mí me llegan notificaciones, yo no voy a poder verlas. No es que me llegan a mi mail. ¿Sí? Yo tengo que ingresar con mi token ¿para qué? Para poder acceder a las notificaciones que me lleguen cada día. Y para poder enviar un escrito también. Y ahora vamos a ver por qué es importante. Pero primero quiero que veamos este ejemplo de donde dice, ¿lo tienen a la vista que lo dejé en el campus, el escrito? ¿Lo encontraron? En la bolilla de actos procesales, que no me acuerdo si es la 9 o la 10. La 9, profe. La 9, bien. Bueno, van a ver que hay un archivo que dice modelo escrito, y acá obviamente no me interesa lo que dice el escrito, de hecho no escribí nada, sino que lo que sí puse es el encabezado. Entonces, arriba, subrayado, tienen objeto del escrito, y ahí tengo que poner, ¿se acuerdan que dijimos que va con un título el escrito? Presenta demanda, contesta demanda, solicita préstamo, acompaña documentación, lo que fuera que yo voy a hacer. ¿Y por qué esto es así? Porque nuestro proceso no es oral, no es que en una audiencia se va a poder pedir todo lo que yo necesito. Entonces, lo que yo necesito pedir, acompañar o solicitar al juez, lo tengo que presentar por escrito. ¿Sí? Entonces, antes de la petición formal, ¿sí?, que es lo que en mi modelo está en X, porque no puse nada, tengo que redactar el encabezado del escrito, que va a tener que tener todos los datos que leímos recién, tanto los del artículo 118 como los de la acordada que leímos recién, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que primero tenemos? ¿A dónde va dirigido el escrito? En este caso dice, señor juez de primera instancia. Si fuese un tribunal laboral, va a decir excelentísimo tribunal, ¿sí? Entonces, primero, ¿a dónde va dirigido? Y después los datos. En este caso, lo estamos encabezando con la presentación del abogado. Entonces, yo tengo un poder para actuar en este juicio. ¿Bien? Entonces, tenemos mi nombre y apellido. Abogada, inscripta al tomo 14, folio 418 del Colegio de Abogados. Esa es mi matrícula. Otro dato que me pedían, mi quit e ingresos brutos y el legajo previsional, que eran los aportes a la caja, ¿sí? Con el domicilio legal constituido en calle 3 de febrero, bueno, este es el domicilio físico de mi estudio, ¿sí?
de la ciudad de Mar del Plata, y electrónico y ahí está el domicilio electrónico. Ahí se me fue. Y ahí está mi domicilio electrónico, que como les dije recién, era el quit de cada abogado, @notificaciones.scba.gov.ar. Denunciando el siguiente celular de contacto. A partir de esta acordada del año pasado, yo además tengo que agregar mi número de celular. Por la parte actora, en los autos caratulados, y tengo que poner la carátula del juicio en la cual yo estoy presentando este escrito y el número de expediente del juicio. Y a su vez tengo que agregar en qué juzgado está tramitando, que yo acá le puse de trámite por ante el juzgado civil y comercial número 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Ante vuestra excelencia o vuestra señoría, me presento y respetuosamente digo, ¿sí? Esa es una formalidad que se pone en los escritos. 2 puntos. Y ahí redacto el escrito. Y al final se ponen como otra formalidad, proveer de conformidad será justicia. Entonces, este es el modelo básico de un escrito. El escrito puede tener 3 renglones o puede ser una demanda de 50 hojas, ¿sí? Pero en el encabezado siempre hay que respetar esta información. Ahora, ¿en cuál no va a tener determinados datos? En la redacción de la demanda. ¿Por qué? Porque cuando yo preparo la demanda todavía no tengo carátula, no tengo número de expediente y no tengo un juzgado designado porque todavía no salió sorteado hasta que yo no presente la demanda. Entonces, esos datos en la presentación de la demanda no va a estar. En el resto de los escritos, sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Otro tema importante que me pide el programa y que dice la ley, el tema del cargo, ¿sí? ¿Qué es el cargo? Antes, cuando las presentaciones se hacían en papel, el cargo era un sello que ponían en el escrito en el juzgado. Entonces, yo preparaba un escrito, imagínense el ejemplo que vimos recién, lo preparo en mi estudio, lo imprimo en duplicado, o sea que lo imprimo 2 veces, ¿sí? Lo firmo y me voy al juzgado a presentarlo. Una vez que lo dejo en el juzgado se va a quedar con una copia y la otra me la van a dar a mí. Previo a dármela, el empleado que esté en la mesa de entradas de cada juzgado ponía un cargo, que es un sello que decía la fecha y la hora de la presentación. Entonces, ese sello, ¿qué hacía? Le daba fecha cierta a las presentaciones formuladas en el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Que ese escrito revista las características de instrumento público en cuanto a qué, a la fecha y a la hora de presentación. Goza de autenticidad y hace plena fe mientras no sea redarguido de falsedad. No el contenido del escrito, sino lo que viene a ser la fecha y la hora de la presentación. Entonces, eso es muy importante, ¿para qué? Para ver si el escrito fue presentado en término, si se le pasó el plazo y lo presentó fuera de término, ¿sí? Y también yo, al quedarme con una copia, con ese sello, yo tengo una constancia de la presentación. Si después algo se pierde, se rompe, se quema, se moja el expediente, lo que fuera que puede suceder, yo tengo el aval en mi estudio de todas, o sea, una copia de cada una de las presentaciones que yo hice con la fecha y la hora de presentación, ¿sí? Ahora, eso cuando hacíamos las presentaciones en papel. ¿Qué pasó cuando empezamos a enviar los escritos con el token? Ya no imprimo nada, yo lo mando virtualmente. Bueno, cuando mando un escrito a través de este portal, ya hay una constancia de la fecha y de la hora de presentación. Y si yo imprimo esa constancia, a mí me queda un backup de que tal día, tal hora yo presenté ese escrito, ¿sí? Pero el cargo me lo da el mismo programa. No hay un sello, sino que dice el día y la hora en la cual uno hace la presentación. Bien. Otros puntos que regula la acordada 3975 que son muy importantes, que empezaron a regir desde el año pasado. En cuanto a las resoluciones judiciales, las mismas son generadas y firmadas también digitalmente.
O sea, las resoluciones judiciales no se imprimen. Antes, ¿qué sucedía? Se imprimían las resoluciones judiciales y el juez las firmaba y se agregaban al expediente la resolución, solamente la resolución judicial, porque al principio se empezaron a imprimir también. A ver, espérenme un segundo. Bueno, sigo, perdón, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que sucedía en un principio cuando se empezó a implementar esto del token? En un momento, los abogados mandábamos escritos y en los juzgados y tribunales se imprimía ese escrito, se agregaba al expediente. El juez dictaba la resolución, la firmaba y se agregaba al expediente. Imagínense, si cada juzgado tiene que imprimir todos los escritos que mandaban todos los abogados en todas las causas, apareció un problema que parece muy tonto, pero no, que es que no tenían hojas y no tenían tóner y no tenían tiempo para imprimir, porque antes nosotros llevábamos, cada abogado llevaba su escrito. Después, cuando empezó lo de las presentaciones electrónicas, los juzgados al principio imprimían para que el expediente en papel siga existiendo. Entonces, imprimían las presentaciones cuando llegaban. Bueno, eso colapsó, no duró nada. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, vamos a imprimir solamente las resoluciones judiciales. Entonces, si nosotros íbamos a ver un expediente, lo único que tenía era resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque las firmaba el juez con lapicera. Desde esta acordada, tampoco las resoluciones judiciales son necesarias porque los jueces tienen también su token, ¿sí? Entonces tienen su firma digital. Entonces se dejó de imprimir. Y paralelamente, ¿qué es lo que regula esta acordada? La tramitación del expediente digital. Entonces, un expediente que se inicia hoy no tiene ninguna constancia en papel, ni escrita, ni nada, ¿sí? Perdone, doctora. Sí. ¿Nuestro cliente cómo consulta el expediente entonces? Si quisiera hacerlo. Su cliente a través del abogado. Y si el abogado se le desaparece, por ejemplo. Y el abogado lo que tiene es acceso a una mesa de entradas virtual, en donde ahí está, con una clave y un usuario, ¿sí? Es un portal también de la Suprema Corte, en donde tenemos acceso a todos los expedientes. ¿Por qué? Porque nosotros mandamos un escrito virtual y ya se sube a esta mesa de entradas, ¿sí? Entonces, si yo entro al expediente que quiero chequear a través de la mesa de entradas virtual, yo puedo ver las presentaciones mías, las del otro abogado, las de los peritos, las audiencias, porque también se hacen en actas y se suben en formato digital, todas las resoluciones judiciales. Entonces, si yo hoy quiero ver un expediente que empezó el año pasado, que la demanda se presentó en 2020, y voy al juzgado y lo pido, no me lo van a dar porque no existe. No está en papel, no se imprime nada. ¿Qué tengo que hacer? Ingresar al portal a la mesa de entradas virtual, pongo el juzgado, pongo la carátula o el número de expediente y accedo y puedo ver todo. Por ejemplo, en las causas de cualquier abogado puede ver todo, salvo en las causas de familia que solamente tienen acceso los abogados que están presentados en ese expediente. Y salvo en algunas cuestiones penales, o todas, que tampoco podemos ver todos los abogados, todas las causas penales, ¿sí? Solo el abogado que está presentado. Pero después, por ejemplo, vos venís y me decís, no sé, tengo un juicio que el abogado no me contesta el teléfono, un daños y perjuicios, no sé en qué estado está, no sé nada, quiero saber, bueno, te podés meter, le pedís a un abogado que ingrese a esta mesa de entrada virtual y te puede decir el estado del juicio. ¿Sí? O sea, ponés consultar causas y ya lo ves. Sí, en realidad tenés que tener un usuario y una clave. No tenés que ser abogado para tener esto, pero sí hay que generarlo. Yo no me acuerdo, yo me lo generé hace 1000 años, no sé ahora si ustedes se quisieran generar uno, pero por ejemplo, yo el que me generé, que es este mismo, no era abogada, sino que trabajaba en un estudio. O sea que no tenés que acreditar ser abogado para poder tener acceso a esto, ¿sí? Ah, sí, gracias. Entonces, Gracias. estos son con los expedientes que empezaron
el año pasado ya nada se imprime. Ahora, ¿qué sucede con los que ya estaban? Bueno, esos se van a denominar expedientes mixtos. Empezaron en papel, algunos empezaron, no sé, en el 98, en el 2000, tienen 5 cuerpos, 6 cuerpos y todavía siguen. Entonces, esas causas van a estar en formato papel hasta que se entró en vigencia la acordada. De ahí en adelante ya no se imprime más nada. Entonces, si yo necesito ver una constancia de ese proceso del año 2007, tengo que ir al juzgado a ver el expediente. Ahora, del 2020 en adelante está todo digitalizado y el expediente es digital. La idea es que deje de existir el formato papel, que no haga falta, ¿sí? Y en cuanto a la pregunta que me hizo una alumna de que a veces anda mal, o que generalmente anda mal el token, en realidad yo no sé si es que anda mal o porque, por ejemplo, imagínense que yo, antes para presentar un escrito en tribunales, vos tenés un horario, de 8 de la mañana a 2 de la tarde está abierto tribunales, de lunes a viernes. Vos no podés ir a las 5 de la tarde a tribunales porque está cerrado a presentar un escrito. Entonces tenías que ir en ese horario, de lunes a viernes. Ahora, yo puedo con esto presentar escritos cuando quiera, lo que no quita que ingresen en ese momento. Pero yo, por ejemplo, trabajo sábados y domingos. Entonces, yo el sábado estoy tranquila, pongo el token y empiezo a mandar escritos, mando. Al juzgado no van a ingresar virtualmente hasta el lunes, ¿sí? Pero si todos los abogados hacen eso, que lo deben hacer, el lunes colapsa. O sea, no, colapsa no, pero cuando abre tribunales y empiezan a querer descargar todos los escritos, hay un montón. Imagínense cuando hay feriados, o cuando hay, no sé, vacaciones de invierno, o cuando está la feria judicial de enero. Entonces, a veces, por lo general, por lo que yo advertí, no tengo certezas, pero a veces cuando hay feriados, algún día no te anda el token. ¿Para qué? Para evitar que laburemos todos los días y que después colapse, no, tengan un montón de escritos para ir despachando el primer día hábil, ¿sí? Esa es mi teoría, pero es una teoría, no te la puedo afirmar, ¿sí? No es que anda mal, por lo general anda bien. O si alguna vez entra, a veces dice, va a entrar en reparaciones y te avisan que de tal horario a tal horario no va a funcionar. Pero yo creo que es más por un colapso y como que lo desconectan desde la Suprema Corte, ni siquiera desde los juzgados de acá. Porque si no anda uno, no anda ninguno. No es que hay uno que no anda. No puedo presentar en el Tribunal de Trabajo 2. No, cuando no anda no puedes presentar nada. Pero bueno, eso sí sucede. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cambió la forma de trabajar. ¿En De hecho, Nación hay token? ¿Cómo? ¿Y en el Poder Judicial de la Nación hay token? No, en el Poder Judicial de la Nación empezó antes el tema de la virtualidad. Pero no hay token, sino que tenemos un usuario y una clave, ¿sí? Sin enchufar ningún nada. Desde un usuario y una clave accedemos al portal de Nación y podemos enviar escritos también, ¿sí? Hay que subirlos en PDF al portal de Nación. Gracias. Pero no hace falta tener un token, y eso empezó muchísimo antes que en provincia. Entonces, nos cambia un montón la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque si yo me voy de viaje, yo me llevo una computadora, me llevo mi firma y mi portal, mi token, y puedo trabajar desde cualquier lado. Tiene un pro y un contra. Antes te ibas de vacaciones y tenías que organizar todo para que alguien quede acá y que se ocupe de tus juicios y que te vaya viendo los juicios en tribunales y vea las cédulas que llegan. O sea que vos capaz te ibas realmente de vacaciones. Ahora, yo las veces que me he ido desde que existe el token, yo me lo llevo. Y las cosas urgentes las voy contestando desde donde sea que esté, y lo que quiera ir adelantando, lo voy adelantando. Entonces cuando volvés no colapsás con un cúmulo de cosas que no te da abasto a ponerte al día. Para mí es un pro, pero bueno, quizá no descansas tanto. Me hicieron una pregunta que no la llegué a ver. A ver. Me fijé lo de la mesa de entrada virtual, podés registrarte como particular, pero necesitas los datos de un abogado. Claro, bueno, ahí está. Entonces yo seguramente cuando me registré y no era abogada, yo debo haber puesto los datos de la abogada en el estudio que yo trabajaba.
Entonces sí, cualquiera no. No necesitas ser abogado, pero necesitas poner los datos de un abogado. Igualmente, si es para ver una causa que alguno quiera ver, algún abogado siempre se conoce y le piden que por favor le pueda ver la causa, no se van a hacer un usuario para ver un juicio, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos expedientes mixtos y digitales, ¿sí? Los que empezaron en papel, continuaron en papel hasta el año pasado y desde que entró en vigencia la acordada ya son mixtos. Y los que empezaron desde la acordada del año pasado, en abril del 2020, son todos virtuales. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? ¿Se entiende cómo funciona? Bien, vamos a continuar. ¿Qué más me pide el programa? La forma de las audiencias. Bueno, el Código Procesal dice que las audiencias van a ser públicas por el principio de publicidad, salvo que alguna cuestión, como les decía, de familia o quizá penal, no dejan que sean públicas. Solamente las partes intervinientes pueden presenciarla. Esto, por ejemplo, en una materia que, si no me equivoco, es práctica 3, les dan la opción, que es la práctica penal, o, a ver, sí, creo que es en la práctica penal, en los juicios que se pueda, les dan la opción de ustedes como estudiantes ir a presenciar una audiencia para que vean cómo funciona. Y nadie les va a preguntar, pero vos sos actor, sos demandado, ¿qué haces acá? ¿En calidad de qué estás en esta audiencia? No, ¿por qué? Porque son públicas. De hecho, vieron que hay muchas que las televisan, en algunos casos resonantes, y las podemos ver en televisión. ¿Sí? Sobre todo cuestiones penales, las civiles medio que no son tan divertidas o tan polémicas para poder pasarlas para que las pase el noticiero, digamos, pero por el principio de publicidad, como principio general, las audiencias son públicas. El código establece que deben ser señaladas con anticipación no menor a 3 días, ¿sí? Para poder notificar a las partes. La convocatoria se considerará hecha bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra. ¿Esto con qué se relaciona? Con lo que vimos al principio, que las partes actúan en virtud de cargas. Entonces, si yo no voy a una audiencia como actor o como demandado, no me van a imponer una multa por no haber ido a la audiencia. Yo pierdo la posibilidad de estar en esa audiencia. Si estoy debidamente notificado de la fecha y el día y la hora en la que se iba a celebrar esa audiencia y no voy, se va a celebrar igual con la parte que vaya y yo pierdo la posibilidad de estar en esa audiencia. Bien. Después también establece el código que se da un plazo de gracia de 30 minutos, se espera desde la hora fijada hasta 30 minutos, y si las partes no llegan, se suspende, o si hay una sola parte, se hace con la parte que estará, se celebra la audiencia con la parte que está presente. Y por último establece el código que se va a labrar un acta y que las partes que presencien la audiencia la van a firmar. ¿Esto por qué es así? Porque al ser nuestro proceso escrito, si lo que pasa en esa audiencia no hay constancia en ningún lado, ¿cómo lo agrego al expediente y cómo sé qué es lo que pasó en esa audiencia? Entonces, va a haber un secretario del juzgado que va a estar redactando todo lo que pasa en la audiencia, termina la audiencia, se imprime ese acta, todos lo firmamos, se agrega al expediente eso. Ahora cambió todo. ¿Por qué? Porque ¿cómo son las audiencias? Ahora. Virtuales. Virtuales. Claro, la mayoría son virtuales, salvo alguna audiencia en particular, la mayoría son virtuales, entonces quedarán grabadas, ¿sí? Y ahí va a estar la constancia. Ahora se hacen por Zoom o por Meet, o no me acuerdo qué otra plataforma hay, ¿sí? Bien, hasta cuestiones penales se hacen por videollamadas también. Por WhatsApp. Depende cada juzgado y cada órgano qué método utilice. Bien, un tema más que quiero ver, porque creo que no vamos a llegar a ver todo lo que yo pretendía ver hoy. No, me parece que no. ¿Qué hora es? Bueno, veamos. El programa me pide que hablemos también del préstamo del expediente. Artículo 127 y siguientes.
del Código Procesal. Como principio general, el expediente tiene que estar en el juzgado, ¿sí? Ahora, excepcionalmente, se puede retirar del juzgado. ¿Quién lo puede retirar? Los abogados, los peritos o escribanos, ¿sí? Para redactar alguna escritura pública. Ahora, ¿puede ir mi cliente y pedir en el juzgado, ¿me das la causa tal contra tal? Sí, yo soy el actor. No se la van a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede retirar la parte del expediente. Tiene que ir su abogado y retirarlo. Y encima, para retirarlo, ya sea abogado, perito o escribano, tiene que justificar para qué lo quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque por principio general el expediente va a estar en el juzgado. Pero se puede ver, doctora. Se puede ver, pero no se puede llevar, ¿sí? Sí, sí. Si yo voy Sí, al porque juzgado y yo pido un ¿Cómo? que yo he pasado y lo he visto, por eso. Lo podés ver, pero nunca te lo van a dejar llevar a vos. Ah, no. Bien. No. Esto es pedir el préstamo, ¿bien? Llevártelo. Y las causas por las cuales yo puedo pedir el expediente en préstamo están taxativamente enumeradas en el artículo 127, que es para alegar el bien probado, que es para redactar el alegato, que es al final del juicio, antes de que el juez dicte la sentencia definitiva, se le da a las partes la posibilidad de que aleguen sobre la prueba producida. Que es que digan, bueno, con la declaración de los testigos yo pude probar tal cosa. Con la pericia médica probé tal otra. En cambio, el demandado no pudo probar tal cosa. Entonces, con toda, ya cambiamos. En un momento estaba demanda y contestación. Después se produjo toda la prueba y después se hace como un resumen y yo me defiendo, es mi última chance de hablar, y redacto esto que se denomina alegato, que ya lo van a ver con la doctora Pereira. Pero les adelanto para que sepan de qué se trata cuando lean este artículo. Para otra cuestión que me van a prestar el expediente es para expresar agravios o contestarlos. La expresión de agravios es la fundamentación de un recurso. Entonces, cuando yo interpongo un recurso de apelación, que ya van a ver cuál es al final de este cuatrimestre, puedo pedir el expediente en préstamo para ver las constancias del expediente y poder redactar bien mi escrito y fundamentar bien mi recurso. Después hay un inciso que tiene varias cuestiones que ese siempre lo usamos porque en alguna de esas nos entra nuestra situación. Por ejemplo, dice para practicar liquidaciones, pericias, partición de bienes sucesorios, operaciones de contabilidad, verificación y graduación de créditos, mensura y deslinde, división de bienes comunes, cotejo de documentos y redacción de escrituras públicas. Entonces, ahí entra un gran número de fundamentos. En alguno de estos siempre, si no lo quiero para alegar, no lo quiero para expresar agravios, en alguno de estos siempre lo puedo fundamentar. Y finalmente dice cuando el juez lo dispusiere por resolución fundada. Bien, entonces, si yo quiero el expediente, tenerlo acá en mi estudio, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Voy al juzgado y pido llevármelo? No. Tengo que presentar un escrito. Imagínense el modelo del escrito que yo les di. El título va a ser solicita préstamo del expediente. El encabezado va a ser como el que yo les mostré, con los datos habría que completar los datos del juicio, el número de expediente y no, el juzgado ya estaba. Esos datos en todo escrito tienen que estar. Y después abajo tengo que decir que vengo por medio de la presente a solicitar el préstamo del expediente para, por ejemplo, realizar el cotejo de documentación original que hay en el expediente. ¿Por qué plazo? El artículo no dice por qué plazo me lo van a prestar. ¿Por qué? Porque es un plazo judicial, lo va a establecer el juez. Entonces, tengo que decir por el plazo que vuestra señoría determine. Presento ese escrito. Lo envío. ¿Qué hago? ¿Voy al juzgado y retiro el expediente? No. Tengo que esperar que salga una resolución. Yo lo pido por escrito, el juez lo resuelve por escrito. ¿Y qué es lo que va a decir? Atento, lo solicitado por la doctora Bustamante, facilites el expediente en préstamo
por el plazo, por lo general nos lo dan de 48 horas, bajo debida constancia. Entonces, una vez que sale esa resolución, yo recién ahí puedo ir al juzgado, pedir el expediente, bajo debida constancia quiere decir que va a haber un libro en el cual me van a anotar que yo tal día me llevé el expediente, con mis datos, me van a pedir mi teléfono por si no lo devuelvo, la dirección del estudio, y ahí me lo llevo. ¿Bien? Entonces, si se ponen a pensar con lo que yo les dije recién de la acordada del año pasado, que los expedientes son mixtos o son virtuales, un expediente que se inició el año pasado, esto no me sirve para nada, porque yo no puedo pedir el expediente en préstamo porque no va a haber un expediente en papel. Entonces, si yo quiero ver las constancias del expediente, tengo que entrar a esta mesa de entradas virtual y buscarlo ahí, que está todo, todos los escritos presentados, todas las resoluciones judiciales, toda la documentación agregada, está todo virtual. Entonces yo tengo acceso directamente desde ahí. No hace falta ya que pida el préstamo de un expediente iniciado digitalmente en su totalidad. Ahora, los que iniciaron antes de la vigencia de la acordada, yo sí podría pedir el préstamo del expediente, porque hay constancias que las voy a necesitar ver del expediente que está en formato papel. Ahora, ¿voy a tener el expediente completo? No, voy a tener el expediente hasta abril de 2020. De ahí en adelante voy a tener que entrar en la mesa de entradas virtual porque va a estar todo digital. ¿Se entiende? Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Estoy de oyente yo. Como ¿Cómo? oyente. Yo estoy como oyente. Bien, a ver, no te veo. Pará, a ver si te encuentro, pará. Así ya que estamos. Unidos por un cordón los expedientes. ¿Cómo es tu nombre? Así te veo. Sara Salinas. Sara Salinas, no tenés la cámara prendida. Ay, es que pasa que estoy tomando mate y todo tengo acá. Ah, está bien, no pasa nada. Hay varios tomando mate. Yo estaría tomando, pero me parece que ya que yo tome, no sé si me queda poco decoroso. A ver si te encuentro. No, no te veo. Ah, bueno, ahí te vi, Sara. Sí, ahí te vi. Bien, sí, decime. Cuando atan los expedientes por cordón. Sí. Están unidos a un cordón. Porque resulta que uno presenta por una asociación, ¿no? Sí. Había un solo inmueble y 2 expedientes. Entonces los ataron con un cordón. Está bien. ¿Por qué? Porque imagínate, cuando los expedientes se hacen muy largos, cuando se llega a tener 200 hojas, se forma un segundo cuerpo. Cuando ese segundo cuerpo tiene 200 hojas, se forma un tercer cuerpo, porque si no habría expedientes que son así. Imagínate. Ah. Mira, espérenme un segundo que les voy a mostrar uno que tengo acá. Espérenme. Bueno, miren, por ejemplo, yo acá pedí un préstamo para alegar, ¿sí? Tengo que presentar el alegato, que de hecho ya lo presenté, pero como estamos en aislamiento no puedo devolverlo al juzgado porque no me lo reciben. Este está por cuerda, ¿ves? Ah, sí. Sí, sí. Y acá son tres, es el mismo expediente, la misma causa. Pero tengo 3, ¿ves que se forman? 3 cuerpos se llaman. 1, 2, 3. Cuando ya se acumulan 200 hojas, se forma un segundo. Y este es el último, que no está por cuerda porque este lo tienen a la vista. ¿Sí? Y de hecho, a ver, la última resolución es del 2019, de diciembre del 2019. Ya acá en el contencioso administrativo ya no las imprimían. Para que te des una idea. ¿Sí? Entonces, si vas a pedir este expediente, salvo lo anterior, lo nuevo no te va a servir. Hay que verlo de la mesa de entradas virtual. ¿Bien? Bárbaro. Sí, ya porque eran 2, aparecieron. Nosotros presentamos para la sucesión y aparece otra
parte que no es, diciendo que a él, que le habían dejado todo ellos, que eran sucesores habeas testato, ¿cómo es que le llaman? Cuando se la dejan No, la puede ser persona. la vintestato o testamentaria, depende. Puede ser que haya, que haya un testamento y se estén reclamando eso. No sé cómo es el caso. Claro, sí. Y había 2 expedientes distintos. ¿Qué es lo que puede suceder a veces? Si se inician 2 sucesiones, a mí me pasó, por ejemplo, me vino a ver una clienta y me dijo, quiero iniciar la sucesión de mis padres. Perfecto, se la inicio y me mandan por conexidad a un juzgado. Y digo, qué raro. Y ya la había iniciado. Entonces la cito y le digo, pero ya lo iniciaste el juicio. Uy, ¿cómo? Sí, en el 2012 ya está iniciada la sucesión. Entonces se acumulan y tramita uno solo, ¿sí? Entonces yo tuve que remover al abogado que estaba presentado en la del 2012 y seguirla yo. Pero ya lo que estaba hecho ya estaba hecho. La demanda ya quedó la del otro abogado y yo seguí la sucesión. Me dice, no sabía que ya estaba iniciada. Y le digo, ya está iniciada. Entonces, a veces, o puede suceder que cuando las causas necesiten de una resolución conjunta, se unan por cuerda los 2 expedientes, que son 2 carátulas distintas. ¿Para qué? Para que cuando el juez resuelve uno, tenga a la vista el otro, ¿sí? Eso es lo que debes decir. Eso es lo que debes decir. Yo fui, miré y dijeron que no había herederos, y nosotros estábamos pintados. Era de mi mamá. Claro, bueno, no sé el caso ese puntual, pero puede ser. Sí, han hecho todo mal. Todo mal. Bueno, puede suceder, sí. Si hay 2 juicios sobre lo mismo, se pueden unir por cuerda para resolverse en una única sentencia definitiva. Bien, seguimos. En cuanto a al expediente, me llevo el expediente en préstamo, ¿qué pasa si no lo devuelvo? ¿Sí? Acá sí voy a tener una multa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no devuelvo el expediente, voy a retardar el trámite del proceso. Entonces, el código establece una multa de 2 ius por cada día de retardo. ¿Se acuerdan lo que eran los ius, que lo vimos? Cuando vimos la bolilla de mediación. ¿Se acuerdan? Es una unidad arancelaria. Hoy un ius vale 2.307 pesos, si no me equivoco. Entonces, el 1% del sueldo de un juez de primera instancia. Se va actualizando. El valor del ius se va actualizando. Hoy son 2.307 pesos un ius. Entonces, acá, según el código, por cada día de retardo yo tengo que pagar 2, si no lo devuelvo, ¿sí? Ahora, en el caso de que yo... Una pregunta. Sí. No, igual quizás me la puedas responder después. Es un poco de curiosidad. En el caso que usted tiene ahora, que recién nos comentaba que no puede devolver el expediente, eso está, digamos, como amparado en alguna situación particular, ¿no? Mirá, yo en Porque realidad... no es que no lo estás devolviendo porque no querés, sino porque no podés. Yo llamé al juzgado justamente por eso. Llamé al juzgado y le digo, mirá, yo te lo llevo, a mí no me importa, digamos, si me lo reciben yo lo quiero devolver, no lo quiero tener acá, ya presenté el alegato virtualmente. Me dice, no, es que si lo traes no te lo recibimos porque está todo cerrado. Ok, tengo ese aval de que a mí me dijeron eso. ¿Sí? Me dicen, espera el lunes, que si se levanta la prohibición de circular, lo podés traer. Así que bueno, eso, yo llamé por teléfono, es lo que me pareció hacer, digamos. Si ahí me dijeron no vengas porque está cerrado, no te lo vamos a recibir. Pero si no, sí, lo tendría que haber llevado el lunes y martes, si fue feriado, el miércoles lo tendría que haber llevado. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo manifiesto que el expediente lo perdí? O que me robaron el auto y el expediente estaba dentro, o que se mojó, o que se quemó, o lo que fuera. Bueno, ahí, si la pérdida es imputable al abogado, ¿sí? Vamos a ser pasibles sí de una multa,
también, pero está mucho mayor, entre 10 y 450 IUs, ¿sí? Depende de lo que decida el juez. Pero tiene que ser algo que haya sido mi culpa, ¿sí? No que fue algo que sin querer sucedió, que me robaron el auto y yo puedo acreditar que me robaron el auto con el expediente adentro. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces que desaparecen las causas de tribunales, los expedientes. Entonces, por eso está este artículo que impone una multa por la pérdida o no, o lo que fuere, o destrucción del expediente. Ahora, ¿qué pasa si realmente no hay expediente? Destrucción, pérdida, lo que sea que haya sucedido, con multa o no al abogado, querer o sin querer, queriendo sin querer, ¿qué pasa? Hay que proceder, porque si no termina el juicio ahí, ¿qué sucede? A lo que se denomina la reconstrucción del expediente, que también está regulado en el código, ¿sí? Entonces, primero va a haber una resolución judicial, que es una providencia simple, que va a disponer la reconstrucción del expediente. Y ahí el actor va a tener, o sea, se intima a las partes, en realidad, a las dos partes, ¿para qué? Para que presenten copias y documentación de todos los escritos que tengan en su poder. Entonces, primero se va a intimar al actor. ¿Se acuerdan cuando? Esto es cuando, el caso de antes, ¿sí? Cuando los expedientes eran en papel. Pero ¿se acuerdan que cuando yo les dije que íbamos al juzgado con 2 copias y me ponían el cargo y me llevaba una al estudio? Bueno, si yo soy ordenado y prolijo y como debo y responsable, yo de todas mis presentaciones y de la documentación que presenté en el expediente, yo tengo una copia. Y el cargo dice qué día y a qué hora yo lo presenté. Entonces, acá, para reconstruir el expediente, tengo que presentar una fotocopia de todo lo que yo tenga en el estudio, de todos esos escritos y de toda la documentación. De eso se va trasladado al demandado, ¿sí? Para que se expida sobre la autenticidad de los mismos, porque yo puedo meter algo que no es, ¿sí? Y si está todo ok, el demandado también va a acompañar lo que tenga él en su poder, ¿sí? Perdón, lo hice al revés. Primero se intima al demandado y después se intima al actor, ¿sí? Para que presenten la documentación y los escritos. Después, el secretario del juzgado va a imprimir todas las resoluciones judiciales y ahí se va a armar de nuevo cronológicamente el expediente, ¿sí? Si el juez considera que hay algo que falte, puede, mediante una medida de mejor proveer, ¿sí? Solicitar que se realice alguna diligencia o alguna presentación en particular, ¿sí? Y finalmente, una vez que está todo presentado, se dicta una resolución que se tiene por reconstruido el expediente y continúa el proceso. Obviamente demora tiempo, ¿sí? Pero es la forma que establece el código para reconstruir un expediente que se perdió, se destruyó, se quemó, lo que fuera que suceda, ¿sí? Doctora. Sí. ¿Por qué primero se notifica al demandado y después al actor? El código dice que primero al demandado, para darle al actor la posibilidad de que se expida justamente sobre la autenticidad de lo que está presentando el demandado, ¿sí? Y después se le da traslado al actor, porque en realidad, si se pierde el expediente, por lo general se va a beneficiar el demandado. ¿Por qué? Porque pierde tiempo. O quizá había alguna documentación original. Igual, la documentación original se deja guardada en una caja fuerte de los juzgados, ¿sí? No queda en el expediente, por lo general, porque por si pasa esto. Entonces, si se roba en el expediente, se lo destruyen, o sea, lo que fuera que pasa, se pierde, la documentación original, como puede ser una escritura, no sé, una libreta de familia, actas de nacimiento, cuestiones que no se pueden recuperar, quedan en una caja fuerte en el juzgado. O yo puedo presentar el original y pedir el desglose. Entonces, si el juez lo considera que está bien, me van a devolver el original y queda una fotocopia certificada por el juzgado de que es igual al original que yo me estoy llevando. Entonces yo me lo quedo en el estudio o se lo devuelvo a mi cliente para evitar conflictos. Bien, ¿qué hora es? Bueno, avanzamos un cachito más, porque todo no llega, no vamos a llegar, un poco más. Entonces vimos la forma, vimos el cargo, vimos las audiencias, vimos el préstamo del expediente. Nos quedan ver 2 puntos, que era lo que yo quería llegar a ver hoy, que no vamos a llegar. El tiempo en los actos procesales y los plazos. ¿Hasta ahora venimos bien?
La verdad que me demoré más porque quería, o sea, es necesario explicar lo que son las notificaciones, las presentaciones electrónicas con el token. A ver qué me preguntan. A mi papá le perdieron el expediente por 27 años. Bueno, igual, a ver, por 27 años, el abogado de tu papá tendría que haber, antes de que pasen 27 años, solicitar la reconstrucción. Porque si no, también, o sea, 27 años ya no creo que haya reclamado nada, ni que continúe el proceso, ni nada, no sé en qué estado estará, pero una vez que ya está demostrado que se perdió, y que no va a aparecer, y que no hay forma de recuperar nada, bueno, listo, rápidamente solicitar la reconstrucción del expediente. Que también es un proceso que va a tardar, que va a demorar el juicio, pero bueno, antes de la nada, preferible hacerlo. Falleció el juez de la causa. Bueno, igual debe haber otro. Si no va a quedar vacante, alguien va a seguir estando en el lugar de juez. A veces no lo encuentran en tribunales, también sucede. Pero bueno, ahí es más fácil porque ellos tienen una obligación importante de encontrarlo, ¿sí? Y si no, bueno, está esta opción de pedir la reconstrucción para que continúe el proceso. Bien. Bueno, el tiempo de los actos procesales, y acá voy a explicar dos cosas. Por un lado, el principio de preclusión, que es lo que yo les decía que lo van a tener que relacionar con lo que vieron el miércoles. Esto es muy importante, ¿por qué? Que la eficacia de los actos procesales depende de su realización en el momento procesal oportuno. Entonces, ¿cuál es un acto procesal? La demanda, la contestación de demanda, la apertura a prueba, la declaración de testigo, el préstamo del expediente. Son todos actos que van haciendo al proceso. Entonces, cada acto procesal tiene un tiempo para su realización, ¿sí? Que lo establece el código. O puede ser un plazo que no sea legal, sino que sea convencional o judicial, que lo establezca el juez, como por ejemplo el préstamo del expediente. El código no dice por cuánto tiempo me lo dan. El juez va a establecerlo en la resolución, va a decidirlo en la resolución. Entonces, por ejemplo, la contestación de demanda, lo que vimos al principio. Si yo no contesto la demanda en el plazo que tengo que hacerlo, ¿sí? No lo puedo hacer después. Si la contesto, una vez que se vence el plazo y no contesté la demanda, la parte actora va a pedir que yo esté en el proceso en rebeldía, que se me declare un rebelde en el proceso. Entonces, si yo me quiero incorporar al proceso como demandado, lo voy a poder hacer en el momento procesal en el que yo me incorpore, pero no puedo realizar los actos que ya tuvieron lugar. No voy a poder introducirme en el proceso en la etapa probatoria y contestar la demanda. No, el momento para contestar la demanda lo perdí. Me introduzco en la etapa probatoria, bueno, lo que puedo hacer en ese momento, en adelante. Pero perdí la posibilidad de defenderme al contestar la demanda. Entonces, eso es lo que dice el principio de preclusión, y es muy importante en los actos procesales porque todos van a tener un plazo para su realización. Algo que van a escuchar siempre de los abogados es que vivimos corriendo atrás de los plazos, y es así, pues se me vence un plazo y fui, no hay nada que yo pueda hacer, ¿sí? Bien. Tiempo hábil. Esto también lo vimos un poco, las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles bajo pena de nulidad. Entonces, yo les decía, cuando las presentaciones eran en papel, yo no puedo ir al juzgado a las 5 de la tarde, o un sábado, o un domingo, o un feriado, o el 4 de enero a presentar un escrito. ¿Por qué? Porque está cerrado, no me va a atender nadie. Con la ventaja que tengo de las presentaciones por token electrónica, yo lo puedo mandar cualquier día, pero va a ingresar al juzgado al primer día hábil. Entonces, si yo ahora a la tarde me pongo a trabajar y mando escritos, no van a ingresar al juzgado hoy a la tarde. Van a ingresar al juzgado mañana a las 8 de la mañana, que es cuando abre tribunales. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles son los días hábiles? Todos los del año son hábiles, salvo los sábados y domingos, las ferias judiciales de enero y de julio, o sea, todo el mes de enero, y las 15 días de vacaciones de invierno de julio, los días de fiestas,
aceptados, o sea, los feriados, ¿sí? Los que nacionales y lo que establezca la ley provincial, los días de asuetos, ¿sí? Que sean decretados por la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia, ¿sí? También no, van a ser inhábiles. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la inhabilidad de los días? En un día inhábil no van a correr los plazos, y en un día inhábil yo no puedo realizar ningún acto procesal útil. No puedo ir a tribunales. Si presento un escrito electrónico no va a ingresar hasta el día siguiente hábil. Y si yo tengo que contar un plazo para contestar algo, no me cuenta el sábado, no cuento el domingo, no cuento el feriado, ¿sí? En enero no cuento todo el mes de enero. Entonces, esos son los efectos de la inhabilidad de los días. Y en cuanto a las horas, según la Suprema Corte, van a ser horas hábiles las que van desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y esto hoy es así, puede cambiar si hay alguna acordada de la Suprema Corte que así lo establezca. Hace varios años era de 7:30 a 1:30. Ahora ya es de 8 a 2. Ahora no quita que mañana por una acordada de la Suprema Corte cambie y sea, no sé, de 8:30 a 2:30. Pero ese es el horario hábil de tribunales. Esto se ve desvirtuado por las presentaciones electrónicas que me permiten a mí realizar presentaciones electrónicas en cualquier momento, sea hábil o no hábil, lo que no quita que ingresan a tribunales, como les dije, al día siguiente hábil a las 8 de la mañana. Bien. Bueno, lo dejo acá. ¿Qué hora es? Y cuarto. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me quedó una duda entonces respecto a lo último de las horas hábiles. Sí, ¿quién habla? A ver si te puedo... Acá Juan Pablo. Juan Pablo, para. ¿Tenés la cámara? Sí. Juan Pablo, ya está. Sí. Es respecto a que si vos retirás un expediente y te lo permiten por 48 horas, las horas se van descontando en relación a cuando están abiertos los tribunales. O sea, por cada día se te descuentan 6 horas o cuenta 24 horas al día. No, en realidad, por ejemplo, yo este expediente que les mostré, me lo llevé, me acuerdo, un jueves, ¿sí? El jueves. Me dijeron, bueno, a partir de mañana te empiezan a contar las 48 horas. Entonces, yo tenía todo el viernes. El lunes vieron que en realidad al principio era feriado solo. No, el lunes no era feriado. O sí, en un momento el lunes no era feriado. 24 era el lunes. Claro, el 24 no era feriado. Y me dijeron, bueno, tenés en realidad hasta el martes, que en realidad tuve hasta el miércoles después, ¿sí? Pero cuenta a partir del día siguiente 48 horas. No me cuentan todo el sábado, no me cuenta todo el domingo, me van cuenta por el día. Pero no se hace en relación a las horas que esté abierto el tribunal, son 2 no es que días. te descuentan. Claro, perfecto. Son Gracias. 2 días. Y algo que no les dije que sí es importante, lo que se denomina el plazo de gracia, ¿sí? Lo que yo no hago, si tengo un plazo para realizar algo y se me vence hoy, viernes, a las 2 de la tarde, que cierra tribunales, yo tengo un plazo de gracia que es de las 4 primeras horas del día siguiente hábil. Entonces, yo tengo un plazo de 10 días para contestar la demanda que se me vence hoy, viernes, a las 2 de la tarde, porque cierra tribunales, es el horario que cierra, y yo no llegué a contestarla, tengo hasta las 12 del mediodía del lunes, ¿sí? Porque tengo el plazo de gracia de las 4 primeras horas del día siguiente hábil. Si el lunes fuera feriado, tengo hasta las 12 del mediodía del martes. ¿Bien? Perfecto, sí, gracias. Bueno, lo dejo acá. La clase que viene terminamos con lo que me faltó hoy, que son habilitación expresa y tácita, y hablar un poco de los plazos. Y vamos a ver notificaciones, que les pido que vengan con todas las antenas prendidas porque no es fácil. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, chicos, buen fin de semana. Muchas gracias, doctora, igualmente. Nos vemos el viernes que viene conmigo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.